Sí, bueno, feliz de estar de vuelta después de la pandemia. Ya eran más de 3 años de la última vez que pude venir por acá. Estamos teniendo en este momento reuniones, tuvimos ayer y seguimos hoy, con el comité académico de la maestría, porque después de haber tenido la buena noticia de haber obtenido la acreditación, estamos ya pensando en lo que serían los próximos pasos. La idea obviamente es consolidar la carrera. Probablemente tengamos alguna idea respecto a actualizar el plan, a promocionarla de una manera un poco más activa y también, digamos, puertas adentro de la institución, ver de qué manera la experiencia de haber acreditado esta carrera con una buena calificación puede servir como impulso para que otras carreras de posgrado de la UMPA también participen de este tipo de procesos. El momento en el que comienza la pandemia también hay un cambio en la gestión, así que con una gran parte de las personas con las cuales estuvimos involucrados en este proceso no nos conocíamos en persona, así que bueno, fue realmente un gusto poder, digamos, tener el contacto personal, que es insustituible, no hay virtualidad que permita reemplazarlo, y de alguna manera, bueno, empezar a pensar en el después, ¿no es cierto?, qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Y bueno, también coincide que carreras de grado también están presentándose acreditación y hay cambios de plan, entonces también sirve para tener contacto con las personas responsables de estas carreras y poder de alguna manera asesorar o compartir visión, compartir experiencia. Es una temática en la cual en este momento creo que a nadie escapa que la tecnología informática está revolucionando por completo. Creo que no hay ningún aspecto de la sociedad que no haya sido interpelada profundamente, ¿no?, por toda esta cuestión, el aprendizaje de máquina, las imágenes, los celulares, la computación en la nube, y las carreras universitarias normalmente tardan en actualizarse y tardan en estar al día con respecto a todo este tipo de cuestiones, y es muy difícil que desde adentro a veces la visión sea la que acompañe a lo que está ocurriendo en la realidad tecnológica del mundo, ¿no? Estamos pensando fundamentalmente la parte de la promoción de la carrera. Estamos aprovechando el hecho de que, bueno, UMPA ha sido pionera en Argentina en todo lo que tiene que ver con la enseñanza mediada por tecnología, y en la nueva reglamentación, por decirlo de alguna manera, o en la nueva visión que tiene CONEAU acerca de actividades virtuales sincrónicas, eso nos posibilita promocionar la carrera como una carrera presencial, pero haciéndola accesible a través de la virtualidad sincrónica a alumnas y alumnos que estén interesados en todo el país o en países limítrofes o algo por el estilo. Aprovechando que la categorización B es algo que le da un digamos, enlace apetecible, porque digamos, muestra y demuestra que se trata de un título de calidad y que la formación que se imparte y que reciben los alumnos les hace una diferencia académica y profesional importante.